Muchas gracias, hermanas. Y pues damos ahora paso a nuestro hermano ministro Fernando Zamora, que tiene el tiempo disponible para su exposición, hermano. Bienvenido nuevamente. Gracias, hermana Emi. Pasa a vosotras, mis hermanos. Me da mucho gusto poder estar aquí. Agradezco a mi hermano Roberto por la invitación a participar en este espacio. Y bueno, hoy vamos a hablar de acuerdo a la agenda que está marcada dentro del cuaderno de la Sociedad Femenil. Hoy vamos a abordar el tema de número 5 que está dentro de ese cuaderno, que es el ayuno verdadero. Y vamos a analizarlo, hermanos, vamos a analizarlo a la luz de la propia enseñanza que nos da nuestro Dios. En la lección, el objetivo que se traza es reflexionar sobre el ayuno y la oración como herramientas espirituales fundamentales para buscar la guía y la intervención de Dios en situaciones adversas, siguiendo el ejemplo de Esther y de Mardoqueo. Bueno, hermanas, yo quisiera que todos nosotros, el día de hoy reflexionemos sobre qué tanto realmente nosotros hacemos uso de esta herramienta que Dios nos da. Normalmente la oración, la unción, hermanos, son herramientas de las que echamos continuamente mano, pero el ayuno es algo que debemos de trabajar y debemos de utilizar como una herramienta que nos concede nuestro Padre Celestial para poder acercarnos por medio de este sacrificio vivo, hermanos, hacia nuestro Dios. Dice la carta a los Romanos, voy a empezar con un pasaje que está en el capítulo 12 de la carta a los Romanos, y quisiera que todos nosotros tengamos presente esto. Dice el apóstol Pablo, Romanos 12, verso 1 y verso 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, el ayuno como tal es un sacrificio, hermanos, vivo, es un sacrificio que tiene que ir de la mano del razonamiento, como lo expresa el apóstol Pablo. Y debemos de tomar en cuenta que cuando nosotros tenemos alguna necesidad especial, alguna petición especial que hacer a nuestro Dios, debiéramos de echar mano de este recurso que muy pocas veces, hay que decirlo con sinceridad, muy pocas veces, hermanos, lo usamos, y necesitamos que nuestra espiritualidad se afirme, nuestro hombre interior crezca, y para efecto de que podamos hacer que esto suceda, pues, hermanos, así como usamos la oración y así como usamos la unción, también tenemos que echar mano precisamente del ayuno, una herramienta que les decía, Dios nos ha dado para que por medio de ello nosotros tengamos la oportunidad de poder de esta forma encontrar la respuesta divina que estamos buscando. El objetivo nos enfoca precisamente a que debemos de trabajar para que en ese sentido podamos nosotros realmente lograr este objetivo que se nos plantea en la escuela, y que nosotros debemos de utilizarlo de manera más frecuente. Hermanos, la lectura bíblica está en el libro de Esther, en el capítulo 4, y sobre este capítulo, pues es precisamente sobre el que descansa el ejemplo que se nos plantea el día de hoy. En el libro de Esther, en el capítulo 4, dice la escritura, pues, hermanos, aquí marca todo el capítulo, pero yo quisiera que todos nosotros estemos atentos a lo que se menciona frente a una situación que se presenta
en la vida del pueblo de Israel. Dice el capítulo 4 del libro de Esther. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos y vistióse de saco, de ceniza, y fuese por medio de la ciudad, clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, porque no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de saco, y en cada provincia, el lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos grande luto y ayuno, y lloro y lamentación, saco y ceniza, era la cama de muchos. Quiero detenerme ahí porque es bien importante que veamos cómo ante a un acontecimiento que estaba por suceder, la reacción que toman muchos dentro del pueblo ante la situación que se les estaba presentando de que iban a ser exterminados. Ellos, hermanos, buscaron el favor divino. Es cierto, más adelante vamos a ver cómo Esther entra, hermanos, al rey y busca de alguna forma obtener algún salvoconducto para poder tener la oportunidad de revertir esta determinación que ya había sido tomada. Sin embargo, dado que el rey no podía retractarse, hermanos, el ayuno se utiliza como la herramienta de comunicación con nuestro Dios. En alguna ocasión a Jesucristo le preguntaron en el por qué no había sido posible que los apóstoles llegaran a lograr la sanidad de una persona. Y Jesucristo hace hincapié eh, que las cosas que requerimos necesitan estar conectadas con las herramientas que Dios nos da. Y en este caso con el ayuno, dice Mateo capítulo 17. Vamos al Evangelio de Mateo en el capítulo 17 y vamos a mirar lo que dice el verso. Vamos a ver el capítulo 17, vamos a ver el verso número 19. Entonces, llegándose los discípulos a Jesús aparte, le dijeron, ¿por qué nosotros no le podemos echar fuera? Y Jesús les dijo, por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Mas este linaje no sale sino por oración y ayuno. Y hablando, hermanos, de ese ayuno, y como lo dice la lección, el verdadero ayuno, es aquel sacrificio, hermanos, aquel sacrificio vivo que se le ofrece a nuestro Dios y que sirve precisamente para que el ser humano muestre humildad, sencillez, hermanos, y sobre todo que se rinde ante su Creador. Allá en el libro de Isaías, vamos a ver un pasaje. Vayan ahí anotando en casita, hermanas, los pasajes que les estoy compartiendo. En el libro de Isaías, en el capítulo 66, versículo número 2, dice la escritura de esta forma. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Mas aquel miraré que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. La sencillez y la humildad son factores determinantes para que el ser humano, para que el Hijo de Dios, para que el que conforma parte de la iglesia, hermano, se rinda ante el Creador, se humille ante el Creador e invoque como lo hicieron en aquel tiempo Mardoqueo y todos los hermanos comprendieron la necesidad de poder poner en las manos de Dios las peticiones, en este caso la petición tan especial que estaban solicitando de buscar el favor del rey para que el decreto que se había emitido en contra de ellos pudiera ser revertido y obtener de alguna manera la oportunidad de que las cosas cambiaran. Ya más adelante vemos los acontecimientos y nos damos cuenta de que al final
si bien es cierto, el rey no revierte su decreto, sí abre la oportunidad de poder permitir que los judíos, hermanos, se defiendan, y de ahí surge algo que el pueblo de Israel al día de hoy celebra, que es la fiesta del Purim. Nosotros, hermanos, comprendemos que la humildad y la sencillez tienen que ver con ese reconocimiento supremo al Padre. Dice el rey David en el libro de los Salmos, vamos al Salmo 37, busquen el Salmo 37, mis hermanas. La escritura dice de esta forma, versículo número 3: espera en Jehová y haz el bien, vivirás en la tierra y en verdad serás alimentado. Pon asimismo tu delicia en Jehová y él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, espera en él y él hará. Y en el recogimiento que se hace cuando realizamos un ayuno, cuando hermanos nos humillamos ante el Padre, cuando hermanos combinamos este sacrificio vivo con la oración y estos elementos, permite que la comunión con Dios, que la conexión con Dios, hermanos, se pueda dar. El apóstol Santiago decía, toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Pero miren, de verdad que en ocasiones nosotros olvidamos este recurso. Muchas de las veces nos quedamos solamente, hermanos, en la oración, pero si le ofrecemos a Dios algo que va desde nuestro corazón, hermanos, créanme lo que el Padre nos va a contestar. Por eso Jesucristo lo dijo bien claro. Esta generación, las cosas que requerimos, todo lo que hace falta en nuestras vidas, hermanos, necesita tener una plena conexión con el Creador, y no solamente con la oración, sino también con el ayuno. Es un ejercicio, hermanos, es un ejercicio espiritual que va de la mano de sentimientos a veces de aflicción, porque pues obviamente estamos poniendo en las manos del Señor necesidades a veces difíciles de ser satisfechas. Pero cuando el Padre mira esto y conociendo lo que decía el rey Salomón allí en el libro de los Proverbios, dice así en el capítulo 23, vamos a buscar Proverbios 23, versículo 26. Parafraseando el texto, el rey dice, dame, hijo mío, tu corazón. El Señor espera que a través de este ejercicio espiritual que se combina con una aflicción, hermanos, del ser por la falta del alimento, nosotros podamos lograr que el Señor escuche nuestros ruegos. El verdadero ayuno tiene que ver, hermanos, con la verdadera comprensión de lo que representa la comunión con Dios. No es solamente un acto de dejar de comer. Hay quienes, hermanos, piensan que ayunan cuando dejan de comer, pero no le ofrecen el sacrificio a Dios. Vemos el caso del pueblo cuando en este libro de Esther, que nos dejan como lección de base para esta lección, hermanos, de verdad que ellos entregaron ese sacrificio a nuestro Dios para buscar la respuesta que necesitaban a fin de salvar sus vidas. Muchas de las veces nosotros pensamos que el ayuno es un simple acto de dejar de comer, y la gran diferencia entre dejar de comer y hablar de ayuno, obviamente espiritualmente hablando, es que cuando nosotros, hermanos, vamos a ofrecer ese sacrificio, se lo debemos de presentar a Dios como lo hizo el pueblo, y no solamente por el hecho propio de, hermanos, evitar el alimento. Miren, muchas de las veces nosotros, por el trabajo, a mí en lo personal me ha pasado infinidad de veces que por el trabajo de pronto no tengo tiempo para comer y me quedo sin comer. Y hay ocasiones, hermanos, que la falta de alimento se prolonga por muchas horas, y simple y sencillamente no tenemos ninguna situación de afectación porque, hermanos, estamos de alguna manera entretenidos en las actividades, en las cosas que nos ocupan. Pero cuando hablamos de ayuno, hermanos, no solamente es la ausencia de alimento y de bebida, o sea, agua y alimento. El verdadero ayuno tiene que ver con una entrega al Padre, como lo hicieron
estos personajes en el tiempo de la reina Esther, o como lo hizo, como lo explicó Jesucristo, de que debemos de abandonar a través de estos ejercicios espirituales las cosas que necesitamos a nuestro Dios. Y créanme lo que bajo ese principio el Señor va a responder. Hermanos, en el libro de Levítico, capítulo 23, vamos a ver lo que dice, porque aquí cuando se habla de la fiesta del Yom Kippur, un ejercicio que el pueblo de Israel ejecuta de manera muy, hermanos, disciplinada año tras año, dice lo siguiente, capítulo 23 del libro de Levítico, versículo número, hermanos, 26. Y habló Jehová a Moisés diciendo, pero en los días de este mes séptimo sería el día de las expiaciones, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. La aflicción del alma es precisamente, hermanos, aquel combate entre la carne y lo espiritual. Yo quiero que nosotros tengamos mucho cuidado porque nuestro crecimiento al Padre tiene que ver, hermanos, en que en ese reconocimiento que le estamos haciendo al Señor, al ofrecerle el asunto del ayuno como un sacrificio, hermanos, que nosotros estamos ofreciéndole al Padre. ¿Va a haber aflicción del alma? Sí, porque el cuerpo, hermanos, está combinando el alma, perdón, está combinando dos aspectos. La falta del nutriente que provoca hasta cierto punto ansiedad, y por el otro lado, hermanos, la circunstancia que nos mueve a implorar el favor divino y que a veces, hermanos, está en un nivel bastante complicado. Por ejemplo, puede ser una enfermedad, algún problema laboral, algún problema económico, alguna situación familiar, alguna cuestión filial con la pareja, con los hijos, con la familia. Pero, hermanos, necesitamos poner en las manos del Señor estas cosas y no convertirlo en un simple acto de dejar de comer. El verdadero ayuno va acompañado de la oración, de la comunión con Dios y de poder de esta forma ofrecerle ese sacrificio vivo, como lo dice, hermanos, el objetivo de la lección que hoy estamos abordando. En el versículo de memoria, dice el profeta Isaías, ¿no es antes el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, deshacer los haces de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Aquí, hermanos, en este pasaje del profeta Isaías, se le reclama al pueblo, porque a veces pareciera ser que el ayuno se convierte, hermanos, en una oportunidad perdón la expresión que voy a utilizar, de espectáculo para que vean cómo sufro. No, hermanos, el ayuno, si bien es cierto, aflige el alma, tiene que ser una conexión con Dios interna, hermanos, en donde es cierto, existe la aflicción, pero el corazón, hermanos, cuando se derrama delante del Padre, hermanos, es para satisfacción, para alegría. Decía Jesucristo allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, búsquenlo en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, dice la escritura de esta forma. Dice el verso 6, mas tú cuando oras, éntrate en tu cámara, cierra tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Y en el verso 17, mas tú cuando ayunas, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no parecer a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Les voy a contar una anécdota rápida cuando yo recién llegué a la iglesia y escuché por primera vez este tema. Alguien dijo, cuando ayunemos hay que irnos al mercado para que veamos el alimento y nos probemos. Eso es un espectáculo, hermanos, perdónenme.
Eso no tiene nada que ver con la conexión con Dios. El Señor dice, enciérrate en tu cámara, recógete de una forma tal que los hombres no te vean en esa condición, sino que tú estés tranquilo, que estés verdaderamente conectado con Dios. Un pasaje hermoso, libro de Lamentaciones, y ahorita entramos de lleno a la lección. Y esto lo comento porque el reclamo que hace el profeta, hermanos, el reclamo que le hace el profeta al pueblo, Dios a través del profeta al pueblo, es porque el pueblo, hermanos, era lo que hacía, era que de alguna forma buscaba que el mundo los viera, hermanos, que la gente se diera cuenta o que, hermanos, hasta en algunos momentos quisieran que, hermanos, pues les reconocieran estas cosas. Nuestro Señor Jesucristo le señaló mucho este proceder a los hombres importantes del tiempo en el que Él estuvo sobre la tierra, porque obviamente dentro de su vida había, hermanos, un comportamiento lleno de hipocresía, que parecía ser que estaban delante de Dios bien, y por eso el profeta dice, el verdadero ayuno, hablando del proceder del pueblo, es que, hermanos, se debería de comportar de una manera diferente. Y ustedes verán que la historia, hermanos, de todos los profetas mayores, están señalando al pueblo, tanto al reino de Judá como al reino de Israel, les están señalando un proceder inadecuado. Ya vieron, por ejemplo, ya hemos hablado mucho sobre el asunto de las fiestas, cómo Dios les señala, haciéndoles ver que lo que hacían no era lo correcto. Y por eso en el texto de memoria, hermanos, el profeta está dirigiendo no el hecho de que el ayuno no se deba de realizar, sino la forma en que ellos lo hacían y el propósito que buscaban. No ayunamos para buscar, hermanos, compasión de nadie, no ayunamos para que sientan lástima por nosotros, sino para tener y buscar el favor divino. Y dentro de nuestro corazón, dice el libro de las Lamentaciones, capítulo, hermanos, número 3, perdón, verso 40 y 41 de Lamentaciones. Dice así, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones con las manos a Dios en los cielos. O sea, levantemos nuestro corazón de una manera interna, de una manera muy, hermanos, personal con Dios, pero que sea el propósito verdaderamente de hallar la gracia, el favor divino. David decía un texto muy conocido por todos, el Salmo 121, verso primero, nuestro socorro viene de Jehová. Y el socorro que obtenemos a través del ayuno es la respuesta a nuestras necesidades. Esos gemidos indecibles nacen del alma y sin palabras que el mundo escuche, hermanos, Dios sabe muy bien que dentro de nuestro ser se lo pedimos. No buscamos, hermanos, esto para que el mundo nos vea como lo hacía el pueblo, sino para que nuestro Dios nos escuche y nuestras necesidades sean atendidas por el Padre con su inmensa misericordia. Vamos al material explicativo. ¿Alguna de ustedes que me ayude a leer el primer párrafo, por favor, hermanitas? ¿Alguien que me ayude? Hermana Alejandra, adelante, hermanita. Pasa voz. Pasa, hermanita. Dice así, el capítulo 4 del libro de Esther relata el gran duelo que se apoderó de los judíos ante el edicto de Amán, que decretaba su exterminio. Mardoqueo expresó su angustia rasgando sus vestidos y cubriendo de cilicio y ceniza, mientras Esther, al enterarse de la situación, reaccionó con mucha preocupación. Ambos decidieron recurrir al ayuno como una forma de suplicar la intervención de Dios. Esther pidió a todos los judíos que ayunaran durante 3 días. Este acto nos enseña que ante las adversidades debemos buscar a Dios con humildad y confianza. Amén. Amén. Gracias, hermana.
Fíjense cómo el ejemplo de Mardoqueo, el ejemplo de Esther, nos pone en el contexto correcto de cómo las necesidades de nuestra vida las tenemos que atender. Hermanos, las circunstancias que a veces pasan resultan complicadas para nosotros. La mayor de todas, siempre, en la mayoría de las veces más bien, es la salud. De pronto nos dan una noticia de algún mal que tenemos, nos avisan del cáncer, nos avisan de alguna situación complicada y hermanos nos desmoronamos, muchos se desmoronan ante circunstancias complicadas, pero imagínense, Mardoqueo y Esther escucharon el decreto del rey y el decreto era que iban a ser exterminados. No solamente iban a estar enfermos, los iban a matar y estaban indefensos ante el decreto del rey, porque el rey Salomón en el libro de Eclesiastés dice bien claro que la palabra del rey es con poder y quién le dirá por qué lo haces. Un decreto del rey no se revoca, hermanos. Por eso la preocupación de ellos era inmensa. Sabían muy bien que iba a ser difícil poder obtener un salvoconducto que les permitiera revocar esta determinación que estaba establecida. Y ahora pongámoslo en el paralelo de las necesidades que nosotros tenemos. Muchas de las veces los médicos nos dicen es que para este problema ya no hay remedio. Incluso en ocasiones, algunos médicos se atreven hasta a establecer, te quedan 6 meses de vida, te queda un año de vida, te queda tanto tiempo de vida. Pero, hermanos, la Escritura nos enseña, si nosotros estamos conscientes de que Dios está a nuestro lado y que es quien hace que las cosas sucedan, usted y yo no nos vamos a morir si Dios no ha determinado ese tiempo. Grábeselo bien. Decía el justo Job, ciertamente tiempo limitado tiene el hombre, pero ¿quién lo determina? Ese es Dios, porque la vida le pertenece a él. Y entonces, recordemos lo que hizo, por ejemplo, Ezechías, que con lágrimas, con sencillez, con humildad, le pidió a Dios que le concediera la oportunidad de vivir. Y se lo dio. Hermanos, fue una respuesta inmediata porque el profeta Isaías no había salido todavía del palacio cuando el Señor le dijo, regrésate y dile que se le conceden más años de vida. En el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 39, dice así, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo curo y no hay quien pueda librar de mi mano. Hermanos, aunque el decreto del rey, en el caso de hermanos de Mardoqueo y de la reina Esther, el decreto del rey estaba emitido, siempre existirá el socorro divino. Y por eso es tan importante que nosotros, hermanos, le ofrezcamos a Dios con el corazón, con humildad, hermanos, con oración, nuestros ayunos como sacrificios verdaderamente vivos, que nacen del alma, que están acompañados de la sencillez, porque la vida nuestra, hermanos, necesita tener una conexión plena con el Padre. Y si lo hacemos con la oración y lo hacemos con la unción, hagámoslo como lo hicieron los hombres del ayer. El ejemplo de estos personajes nos dejan a nosotros muy claro que cuando nosotros le pedimos a Dios, Él va a responder, como lo leímos ahorita en el libro de Deuteronomio. Dios hace, hermanos, hace vivir, Él hace morir, Él hiere y Él cura. Y las necesidades de nuestra vida están en sus manos. Si hablamos del alimento, si hablamos del vestido, Jesús lo decía ahí en el Evangelio de Mateo, cuando nos hace el comparativo de las plantas y los animales y nos dice que nosotros valemos más que ellas y que nuestro Padre nos va a escuchar.
Y en la parábola del juez injusto, en el capítulo 18 o 16 de Lucas, vamos a ver el Evangelio de Lucas, en esta parábola del juez injusto, en el capítulo 18, dice el versículo número 6, y dijo el Señor, oíd lo que dice el juez injusto, y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche, aunque sea longánime acerca de ellos. Hermanos, el Señor va a responder, pero si nuestro sacrificio, hermanos, no solamente porque es corporal, sino porque cuando dice vivo, no solamente es porque es corporal, sino porque también va acompañado de la certeza de lo que le estamos pidiendo al Señor. Jesús lo decía, que hermanos, todo lo que pidiéramos creyendo lo recibiremos. La confianza que tuvo Esther cuando entró al rey y le pidió al pueblo que ayunara para que el propósito que iban a buscar se alcanzara, es lo que debe de acompañar el ayuno verdadero en nuestro tiempo, cuando nosotros le ofrecemos a Dios un sacrificio que está naciendo del corazón, que está bien pensado, que está ofrecido de manera clara y, hermanos, precisa, y que, hermanos, además es una vivencia espiritual que nos va a permitir tener una plena, hermanos, respuesta del Padre. Así que, como dice aquí el cuaderno, para nosotros, hermanos, este ejemplo donde ellos se sentaron en ceniza, en silicio, hermanos, era una costumbre vestirse de una manera muy especial cuando se ofrecía este sacrificio y se sentaban, hermanos, en ceniza. Hoy nosotros no hacemos estas prácticas, pero sí hacemos el hecho de que, hermanos, ponemos a nuestro cuerpo y tratamos de sujetarlo a través de la aflicción de, hermanos, que se provoca por la ausencia de alimento y de bebida, para poder, hermanos, ofrecerle esto vivo a nuestro Dios. Así que tomemos ese ejemplo y recordemos que en los momentos difíciles está presente Dios. Lo dijo David en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo siempre va a morar bajo la sombra del Omnipotente. Otra de mis hermanas que me ayude con el segundo párrafo, por favor, mis hermanas. Yo, hermano ministro. Adelante, hermana Socorro. Pasa voz, hermano ministro. Pasa vos, manita. Dice, la oración es una herramienta esencial para estar en comunicación con Dios. No solo es un medio para presentar nuestras peticiones, sino también para expresar gratitud y buscar su guía. Al orar debemos hacerlo con fe y aceptando la soberanía de Dios, entendiendo que Él responderá conforme a su perfecta voluntad. En nuestro día a día, la oración nos ayuda a encontrar paz y sabiduría en nuestras decisiones diarias, como cuando enfrentamos dificultades con nuestros hijos, en el trabajo o nuestras relaciones personales. ¿Puedo opinar algo, hermano ministro? Sí, adelante, manita, adelante. Bueno, aquí usted ya lo explicó, hermano, que la oración es una herramienta esencial y que antes de ponernos en sacrificio vivo, nuestra decisión, nuestra conexión con el Padre Celestial es la oración. Hermanos, usted, yo sé que usted es un hombre de mucha oración, de mucho ayuno, y tenemos ejemplo en la Biblia, como usted ya nos los mencionó en diferentes momentos, que la oración puede mucho cuando se es con fe y máximo en situaciones pues de duelo, de angustia. Y si hacemos una oración, hermano, yo lo viví hace tiempo, hermanos. La oración antes de hacer mi ayuno, a mí me daba fuerza, a mí sentía yo un calor, y no nada más 24 horas, hermano, perdón,
eran más horas y como que al tomar las Sagradas Escrituras y poner a leerme, era como un alimento que yo misma decía: Padre eterno, ¿cómo es posible? Llevo tantas horas y estoy repitiendo, porque gracias a la misericordia tuya puedo aguantar todas estas horas. Y sí, hermano, el ayuno realmente también es una herramienta, pero muy, muy necesaria para los momentos difíciles, hermano. Claro, Aquellas hermanas que no han podido ponerlo en práctica, yo creo que para esto son estas escuelas, para poder edificarnos en estar más cerca del Padre Celestial, porque es una conexión entre el Padre Celestial y el ser que está sufriendo, o que simplemente por agradecimiento, hermano. Yo lo viví, hermano, en la pandemia. Usted estuvo presente, hermano, en las oraciones, se lo agradezco mucho. Y aquí estoy, hermano, porque cuando yo entré a cirugía, yo sabía que ya no iba a salir, pero gracias al ayuno, a la oración de muchos, aquí estoy delante del Padre Celestial y no hay palabras como agradecer. Y así es. así es mi comentario, hermano, perdón. Gracias, Marita, gracias por Gracias. su aportación. Sí, hermanos, es que este ejercicio es un ejercicio espiritual, hermanos, es un ejercicio espiritual y se menciona en este segundo párrafo el asunto de la oración. Porque, vuelvo a repetir, no es un acto de dejar de comer, hermanos. Es un acto de un ofrecimiento vivo a Dios. Un acto en el que la oración se convierte en la herramienta auxiliar de este ejercicio y que nos permite a nosotros lograr el favor divino. Fíjense, por ejemplo, busquen Joel. Vamos al libro de Joel en el capítulo 1. Yo, hermanos, los textos que ustedes tienen ahí les van a servir para que ustedes los ocupen, hermanas, cuando estudien la lección. Pero en el capítulo 1 del libro de Joel, dice el versículo 14: pregonad ayuno, llamada congregación, congregad a los ancianos y todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Fíjense, hermanos, que nosotros nos deberíamos de hacer propósito de que durante el ayuno tengamos, hermanos, ese espacio de oración con Dios, que pudiéramos darle un giro a las cosas de nuestra vida cotidiana para ofrecerle al Señor una oportunidad de comunión con Él. Les pongo el ejemplo. ¿Cuántos días ayunaron Mardoqueo y Esther así junto con el pueblo? Dice que 3 días. La pregunta es: ¿cuántos días ayunó Moisés y cuántos días ayunó Jesucristo? Sé que es un ejercicio bastante difícil, pero hermanos, si ellos pudieron, siendo carne, todo depende de la voluntad que nazca del corazón. Dice la Escritura: todo lo puedo en Cristo, el apóstol Pablo, que me fortalece. Pero necesitamos darle el sentido correcto a esta combinación de este ejercicio espiritual, en donde la oración tiene que ser el elemento que lo acompañe y que permita que nosotros, a la hora de ofrecerle a nuestro Dios nuestro sacrificio, hermanos, podamos verdaderamente lograr el propósito buscado. La oración es elemento primordial del verdadero ayuno. Dejar de comer por dejar de comer no representa ese sacrificio. Y por eso es importante que nosotros hagamos hincapié en esto, porque la lección se llama así: el verdadero ayuno, un ejercicio que permite una plena comunión con Dios y que nos lleva, hermanos, a alcanzar precisamente, hermanos, el socorro que nos ofrece nuestro Padre Celestial. Hermanos, dice el libro de Daniel
vamos al libro de Daniel capítulo 9, texto que también está marcado dentro de la lección. Dice el verso número 3. Y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. El verdadero ayuno va acompañado de la oración, hermanos. Y la anécdota que les conté a mí me pareció a mí sorprendente en aquellos principios porque yo no lo sabía, pero fíjense que a mí me causó un poco de extrañeza pensar que si yo le voy a ofrecer algo a Dios, me tengo que convertir en un espectáculo a los hombres, y no es así, hermanos. No, el Señor está pidiendo que nuestro sacrificio sea personal con Él, que ocupemos la oración y que, hermanos, así como cuando empezamos una actividad dentro de la iglesia orando y la terminamos orando, en el caso del ayuno tiene que estar acompañado de esa forma. La oración tiene una situación muy especial. Dice Mateo capítulo 26. Vamos al Evangelio de Mateo en el capítulo 26 y leamos lo que dice el verso número 39. Jesucristo como carne vive un momento bien, bien complicado, hermanos, como carne, porque pues está consciente de lo que va a venir antes de que sea ofrecido. Y cuando él se retira dice, a orar, dice el verso 39, yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, pero no como yo quiero, sino como tú. Si la oración acompaña a este ejercicio espiritual, les aseguro que al igual que Mardoqueo y al igual que la reina Esther, nosotros podemos ofrecerle al Padre un sacrificio que nazca del corazón. Vamos al siguiente párrafo, mis hermanas. ¿Alguien más que me ayude con el tercer Yo, mi párrafo? hermano, Adelante, yo, mi Marita. hermano. Pasa vos, mi hermano. Pasa vos, Dice, Marita. el ayuno, como se menciona en la historia de Esther, es una práctica que nos permite alejarnos temporalmente de las cuestiones materiales para enfocarnos en lo espiritual. Sin embargo, es importante entender que el ayuno no consiste en maltratar nuestro cuerpo, sino en abstenernos del alimento conforme a nuestras capacidades. Durante el ayuno es fundamental dedicar tiempo a la oración y al estudio de las Sagradas Escrituras, reflexionando sobre lo efímero de las cosas terrenales y lo eterno de las espirituales. Además, se recomienda realizar el ayuno en un día que no sea sábado a fin de no obstaculizar la alegría que debemos vivir en este día. Amén. Bueno, gracias, mi hermana Milka. Fíjense, hermanos, que este párrafo nos va a hacer pensar muchas cosas, ¿sí? Porque cuando nosotros hablamos de un ayuno particular, sí resulta un poco complicado el hacerlo en sábado. Pero si nosotros en algún momento convocásemos ayuno con toda la iglesia y todos aceptáramos, como lo hizo el pueblo en el tiempo de Esther y de Mardoqueo, no sería un gran problema. No hay una ley que establezca que, hermanos, debe de ser en sábado o que no debe de ser en sábado. Sí se ocupa, hermanos, y a veces reflexionamos sobre las palabras que pronunció nuestro Señor Jesucristo cuando le reclamaron sobre lo que no hacían sus discípulos sobre el asunto del ayuno. Y él les contestó que los que están de fiesta no pueden, los que están en la alegría no pueden ayunar porque va a haber momento en que lo tengan que hacer. Sin embargo, hermanos, dependiendo de las circunstancias y las necesidades, el ayuno, hermanos, se tendrá que dar en algún momento muy especial. Si leímos en el libro de Joel, dice convocad ayuno en la casa de Jehová. Habría que pensar un poco también en cómo poder estar combinando la lectura, la meditación de la palabra, hermanos, en la oración, y poder de esta forma lograr un ejercicio espiritual que tenga una trascendencia muy importante. Sí, es complicado hacerlo el sábado,
porque difícilmente va a ser por parte de todos el que se pudiera hacer. Pero hermanos, si en algún momento la iglesia tiene una necesidad muy especial, hermanos, yo creo que de acuerdo a lo que está estipulado en relación a lo que dice el libro de Levítico, imagínense que nosotros no celebramos el Yom Kippur de manera, hermanos, literal como lo hace el pueblo de Israel. Pero imagínense que tuviéramos esa situación de posibilidad y el Yom Kippur cayera en sábado, como pasó en el caso de la Pascua ahora, hermanos, tendríamos que vernos en esa situación de necesidad de hacerlo. Pero depende. Aquí, hermanos, la lección es muy clara y nos hacen hincapié en lo que debemos de hacer. Hermanos, tenemos que tener muy presente que, pues, hermanos, no se obstaculice, pues, hermanos, la comunión con Dios, la alegría. Y sin embargo, hermanos, vuelvo a repetir que ayunar, aunque representa aflicción del alma, también, hermanos, es un sacrificio vivo, un gozo en el Señor, poderle ofrecer lo que nosotros estamos, hermanos, presentándole al Padre. Vamos a la carta a los Corintios. Busquen, hermanos, la carta a los Corintios y vamos a mirar lo que dice el apóstol Pablo en relación, hermanos, a lo que representa. Voy a leer un pasaje que está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9. Este texto no solamente se aplica, aunque está dirigido de manera situación a la cuestión de ofrendar, de dar. Hermanos, recordemos que el ayuno es un ofrecimiento a Dios, hermanos, es una ofrenda a Dios, es un sacrificio a Dios. Y dice el verso número 7, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y si bien es cierto, representa una aflicción del alma, hermanos, lo tenemos que hacer con gozo. No confundamos, hermanos, gozo con carcajada, con, hermanos, algarabía. No, hermanos, el gozo es algo realmente que nace, que, hermanos, es una expresión muy, muy interna del alma, que cuando se ofrece, hermanos, es un desprendimiento de nuestras cosas, de nuestros pensamientos, del yo, y hermanos, en una entera entrega a Dios. Por eso se hace hincapié en lo que menciona el cuaderno, de que nosotros tenemos que tener cuidado que no se interrumpa, hermanos, la cuestión de la alegría. Pero esto puede ser, hermanos, en realidad un momento en el que podemos también gozarnos en el Señor a la hora de ofrecer este sacrificio a nuestro Padre Celestial. Siguiente párrafo, otra de mis hermanas que me ayude, por favor. Yo, mi hermano, hermana. pasa vos, hermano. Pasamos, manita. Pasa Adelante. vos, hermano. Dice así. El profeta Isaías nos recuerda que el verdadero ayuno trasciende la abstinencia de alimento. Dios desea que nuestro ayuno sea complementado con una conducta íntegra y amorosa hacia los demás, ayudando a los necesitados, siendo justos y promoviendo la paz. En nuestro contexto, esto puede reflejarse en acciones como apoyar a una amiga en dificultades, ser generosas con quienes tienen menos o promover el respeto y la justicia en el trabajo. Estas acciones son una forma de glorificar a Dios y dar testimonio de nuestra fe. Amén. Eso es. Gracias, mi hermana. Fíjense, hermanos, lo que plantea el profeta y cómo aquí en la lección se nos invita a que vayamos más allá, hermanos. Vayamos más allá, en donde acciones que los hijos de Dios debemos de promover, deben de trascender. Decía Jesucristo ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, hablando de nosotros, dice que somos la luz del mundo y que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y él hablaba de esa luz que se proyecta cuando él dice,
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, el ayuno fortalece espiritual, hermanos, y también físicamente. Algunos médicos hoy día, incluso hay ya por ahí una tendencia a la cuestión del ayuno como un reservorio de salud, pero en el caso de nosotros tiene que ver, hermanos, con la comunión con Dios. Y obviamente que si nosotros nos ejercitamos espiritualmente y fortalecemos nuestra alma a través de estos ejercicios, nuestra trascendencia no se queda solamente en este plano de la cuestión solamente nuestra, sino que nos permite a nosotros tener una proyección hacia afuera que nos hace ver de manera diferente. Pero tenemos que empezar por lograr, hermanos, controlar, hermanos, el aguijón del hambre, el aguijón que hace a veces que nosotros, hermanos, tengamos en algún momento, pues obviamente la cuestión de sujetar esos impulsos del hambre y que, hermanos, pues obviamente lo vamos a lograr si nosotros verdaderamente seguimos estos ejercicios que el Señor nos plantea. Dice el Salmo 35, busquen el Salmo 35, dice así, hermanos, versículo 12 en adelante. Volviéronme mal por bien para batir mi alma, mas yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de saco, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se revolvía en mi seno. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre enlutado me humillaba. Hermanos, el Señor habla de este ejercicio que nos va a permitir a nosotros ser capaces de que si nosotros logramos este crecimiento interior delante de Dios a través de estas prácticas, podamos también, hermanos, mostrarnos al mundo de una manera diferente. Por eso el texto de memoria es un reclamo al pueblo, un reclamo al pueblo, porque incluso el profeta Zacarías, cuando, hermanos, habla de los ayunos programados, pues resultaba que incluso el pueblo ya, hermanos, era una práctica que a veces se salía del contexto del propósito. Y no se trata de que cumplamos con un requisito solamente por hacerlo, sino para que a través de estos ejercicios nosotros, primero, tengamos una comunión con Dios. Segundo, seamos mejores personas, mejores cristianos, mejores hijos de Dios. Y luego nos mostremos a los demás precisamente como esas personas que a través de lo que Dios les ha dado pueden trascender, hermanos, por nuestro comportamiento, por lo que dice el Señor, que así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si somos capaces de hacer estos ejercicios y trascender, hermanos, incluso nosotros podríamos en algún momento dado, algún amigo, algún familiar, como lo dice el cuaderno, lo podríamos integrar dentro de estas prácticas y créanmelo que les va a servir tanto a ellos como a nosotros el poder, hermanos, comulgar de esta forma en el ejercicio espiritual que Dios nos da y que nos sirve para poder hacer de nosotros personas, hermanos, diferentes. Vamos al libro de los Salmos también. Busquen el 69, hermanos, en el libro de los Salmos, en el Salmo 69, dice el verso 9, porque me consumió el celo de tu casa y de los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Púseme además saco por mi vestido y vine a hacerles por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y me salían en las canciones de los bebedores de sidra. Pero yo enderezaba mi oración a ti, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad, oh Dios, por la multitud de tu misericordia. Y en estas palabras de David vemos que las necesidades de la vida son superadas
a pesar de lo difícil que puedan ser, cuando logramos tener una verdadera conexión con Dios. Y así como usamos la oración de manera muy frecuente en nuestra vida diaria, así como usamos, hermanos, también de manera regular el recurso de la unción, utilicemos, hermanos, con mayor frecuencia el ejercicio espiritual del ayuno, que nos va a permitir a nosotros, como dije hace un momento, ser mejores, hermanos, personas, ser mejores cristianos, mejores hijos de Dios, y nos va a permitir proyectar al mundo lo que verdaderamente el Señor hace con nosotros al transformar nuestra vida mediante estos ejercicios espirituales que enriquecen el alma, que fortalecen el cuerpo, que fortalecen, hermanos, el espíritu y que permiten que verdaderamente, como lo que se decía, hermanos, en los tiempos de la misma reina Esther, hay un pueblo esparcido en tu reino, le dijeron al rey, que tiene leyes diferentes, que tiene un proceder diferente, que tiene un comportamiento diferente. Esto mismo pasaba con David cuando, hermanos, él, a pesar de las cosas que se determinaban allá, hermanos, tanto en Babilonia como en Persia, hermanos, de determinar en su corazón siempre estar en la búsqueda del favor divino. Nosotros hoy lo necesitamos, hermanos. No estamos en guerra, no estamos teniendo un decreto gubernamental que busque nuestro exterminio, pero precisamente porque hoy tenemos la oportunidad de hacer un ejercicio de esta naturaleza, ocupemos este recurso para poder, hermanos, trascender y que el mundo vea quiénes somos los hijos de Dios y que el mundo se dé cuenta que nosotros siempre estamos en esa comunión con el Padre y que hermanos, perciban en nosotros la respuesta que Dios le da a quienes, hermanos, como dice la Escritura, claman a Él, hermanos, para quienes Dios siempre será propicio. Vamos al último párrafo, hermanos, que otra de mis hermanas que me ayude. Yo, hermano, Hermana Esther, adelante. la frase de Esther, perezco que perezca, Esther 4:6, nos enseña a confiar plenamente en la soberanía de Dios, al igual que Esther debemos aceptar que nuestras vidas están en manos de Dios y que Él tiene el control absoluto, incluso sobre la muerte. Romanos 8:38-39. En el mundo se considera que la muerte como el fin de la promesa de la resurrección nos recuerda que Dios hasta la muerte tiene solución. En esta confianza nos permite vivir con valentía, esperanza, sabiendo que nuestras decisiones de la fe tienen un impacto eterno. Gracias, mi hermana. Fíjense, esa expresión que usa esta mujer cuando dice, y si perezco, que perezca, hermanos, es el reflejo de una confianza que se tiene en Dios. Hace un rato yo mencioné que la vida está en las manos de Dios, hermanos. Y muchas de las ocasiones nosotros tenemos dudas ante lo que es nuestra existencia. Nacen nuestros miedos, nuestras complicaciones, porque enfrentamos momentos complicados por la salud, por la economía, por la familia, por el trabajo, por lo que sea. Pero hay algo que nunca se nos debe de olvidar, que nuestro Dios desde los cielos siempre va a ser propicio al clamor de sus hijos. Y Jesús en esas palabras comparativas que hace de las plantas y los animales refleja, hermanos, la atención que Dios le da a sus hijos. A nosotros nos debe de mover en ese sentido, en la búsqueda con toda la certeza de que Dios nos va a ayudar. Hay un pasaje que está en el libro de Job. Vamos al libro de Job, capítulo 13. Búsquenlo, por favor, capítulo 13, el libro de Job.
dice, hermanos, el versículo número, número 15. Solo voy a leer el 15, pero antes de leerlo, hermanos, recordemos las vivencias que tuvo o que experimentó Job en su vida. Circunstancias que difícilmente hoy alguno hemos vivido. Y hay que ser sinceros, hermanos, si no tenemos ese nivel de complicación, con mayor seguridad debemos de tener, hermanos, confianza en Dios, porque echando mano de este recurso, de este verdadero ayuno, combinado con la oración, con la reflexión de la palabra, nos va a permitir que alcancemos, hermanos, como lo expresaba esta mujer, que tenía una confianza plena de que lo que iba a buscar lo iba a encontrar. Dice Job 13, verso 15, he aquí, aunque me matare, en él esperaré, pero defenderé delante de él mis caminos. Aunque me matare, con todo, dice, yo sigo esperando, yo sigo confiando. La vida le pertenece, hermanos. En los momentos de aflicción por la enfermedad, por las circunstancias de la materia, ocupemos esto, hermanos. Y no solamente cuando se nos presenten situaciones de muerte, porque normalmente cuando hablamos de cáncer, hermanos, el mundo se derrumba a los pies de muchos, ¿sí? Y nos desmoronamos porque sentimos que es una enfermedad terrible, porque es casi hermanos, crónica de una muerte anunciada. Pero, hermanos, Dios hace milagros. Dios hace milagros. Jesús lo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y nosotros vemos, por ejemplo, cuántas cosas hizo el Señor en la vida de muchas personas que en algún momento pudieran haber estado desahuciadas, que pudieron haber tenido, hermanos, una complicación muy grande, que sin embargo el Señor les demostró que su amor es más grande que cualquier problema. Dado que la vida le pertenece a Él, nosotros tenemos que tener confianza, porque los días nuestros están determinados. Así que lo único que tenemos que hacer es esperar en Él y, como dice David, Él hará. Hermanas, en la lección, la iglesia, en la actividad en la iglesia, hermanos, pues se dice aquí que se elabora una lista de las necesidades. Yo creo que la gran mayoría de ustedes, hermanas, están en grupos de oración y eso es valiosísimo, porque de esta forma se puede, hermanos, compaginar este acto con en algún momento, hermanos, en donde se pueda buscar, además de la oración, también, hermanos, hermanas, debemos de buscar en algún espacio también que estas necesidades se conviertan en una razón por la que podamos combinar la oración con el ayuno. Y algún día en su localidad, hermanos, en su estado, puedan ustedes promover esto también para que la iglesia se integre. Fíjense cómo lo hizo Esther, ¿verdad? El valor de la mujer dentro de la iglesia es muy importante, muy importante. Y para nosotros los obreros nos queda claro que hermanos, el sector más participativo, el que tiene mayor conexión con Dios, son ustedes, hermanas. Los hombres somos más flojos, de verdad, perdón que lo diga así. Los varones, hermanos, si ustedes ven cuántos varones hay en la iglesia, y luego, hermanos, los que son de la iglesia muchas veces ni van. Pues hagamos juntemos en oración, hermanas, dentro de una actividad, pero también promovamos ayuno en favor de aquellos que tienen la necesidad de fortalecerse espiritualmente para buscar a Dios. Hoy estamos en la antesala de la venida de Jesucristo. Muchas cosas están pasando y seguirán pasando. Pero, hermanos, lo más importante es recordar lo que decía el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses. Para mí, el vivir es Cristo y el morir ganancia. Y para vivir en Cristo, no solamente, hermanos, tenemos que confesarlo con nuestra boca, sino, como dice
Hermanos, Santiago 2, verso 22, hermanos, que la fe se perfecciona por las obras. Y el ayuno, hermanos, junto con la oración, son acciones que complementan nuestra fe, que nos ayudan a buscar, hermanos, siempre el socorro de nuestro Dios. Y luego la actividad en casa, hermanos, dice aquí sobre las siguientes preguntas. ¿Qué significa la oración y el ayuno? Pues hermanas, prepárense porque el sábado en la reunión la tienen que contestar. ¿En qué consiste la verdadera oración? Pues hermanas, es una comunión con Dios, ¿no? ¿En qué consiste el verdadero ayuno? En un ofrecimiento, hermanos, verdadero a Dios, hermanos. No es simplemente dejar de comer, hermanos. Y aquí dice, ¿cuál es el objetivo? ¿Y por qué no debemos de promover el maltrato de nuestro cuerpo? Bueno, hermanos, es que, pues no sé realmente cómo podríamos maltratar nuestro cuerpo cuando hacemos algo en conformidad a Dios, hermanos. Si usted deja de comer y no lo ofrece a Dios, si usted no se lo presenta al Padre, está usted maltratando su cuerpo nada más. Este es un ejercicio que no tiene sentido cuando nosotros no se lo presentamos a Dios. Que luego es que estoy ayunando, pero nunca iniciamos hermanos, el ayuno con una oración. No lo terminamos con una oración y entonces yo ahí sí veo un maltrato innecesario del cuerpo. Si usted no se lo ofreció a Dios, no maltrate su cuerpo, mejor aliméntese. Pero si se lo va a ofrecer a Dios, presénteselo como un sacrificio vivo. Y cuando dice sacrificio vivo es que lo estoy pensando, lo estoy decidiendo precisamente porque quiero ofrecérselo a Dios, ¿sí? Y quiero que el Señor escuche mi querella, que escuche mi ruego, y déjenme decirles que incluso también mi gratitud, porque hermanos, se nos olvida a veces también agradecer. Así que, pues hermanas, prepárense porque el sábado pueden ustedes construir un momento, hermanos, un escenario propicio para que esta herramienta que Dios nos da pueda convertirse en una herramienta, hermanos, que la iglesia utilice con mayor frecuencia y que la utilice en favor de todas las necesidades que hay. Porque aunque estamos cobijados por Dios, porque nunca nos suelta de su mano, porque siempre nos bendice, nuestra vida, hermanos, está rodeada de circunstancias que a veces demandan de nosotros ejercicios espirituales más fuertes como el ayuno para buscar, hermanos, el favor de nuestro Padre Celestial. Mis hermanas, la lección de esta noche para este próximo sábado, y espero que, hermanas, me haya yo sabido explicar. Muchas gracias, hermano ministro. Entonces pasamos ahorita a la etapa de comentarios y preguntas, hermanas. Si tienen alguna que hacer, pueden levantar su manita o automáticamente los micrófonos se pueden encender también si así lo requiere. Poder hablar está disponible en este momento, hermanas. Si quieren dar comentarios, adelante. Pasa vos, hermana, yo tengo una duda. ¿Cuántas horas sería un ayuno? ¿Y en qué horario tendría que ser? Bueno, hermanas, miren, yo acudo a lo que la propia escritura dice. En el libro de Levítico, hermanos, el libro de Levítico dice así, el capítulo 23, versículo 32. Sábado de reposo será vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 del mes en la tarde, de tarde a tarde, holgaréis vuestro sábado. Normalmente cuando nosotros hablamos del ayuno, pues hermanos, al igual que un día lo tenemos que presentar al inicio del día y terminarlo al final del día, hermanos. ¿Cuál día? Pues conforme a la Biblia, hermanos. Génesis capítulo 1, verso 5, verso, hermanos, 8, verso 13, verso 19, de tarde a tarde, hermanos. Tiene que ser de 24 horas.
tengan mucho cuidado porque, hermanos, el judío ya está en ocasiones mencionando que un cuarto de ayuno, que medio ayuno. Hermanos, así piensa el católico también. Nosotros no. El ayuno es un sacrificio de un día. Hermana Alex Sánchez. Sí, hermano ministro. Tengo varias preguntas. Una de esas, bueno, porque las he vivido, hermano. Sí. Pues mis hijos ya nacieron en la iglesia y pues el mayor me dijo desde el principio, yo quiero ayunar, pero estaba muy chico. No sé la respuesta correcta que podría pasar, ¿no? En algunas de mis hermanas o en sus hogares. ¿Qué edad se puede hacer este ayuno, empezando desde los pequeños, ¿no? O jovencitos, adolescentes? ¿Se Muy recomienda? muy buena pregunta, mis hermanos. Miren, es cierto que, por ejemplo, normalmente nosotros a los niños no los metemos dentro del ejercicio del ayuno por las circunstancias que la energía que ellos consumen y que demanda, hermanos, muchos nutrientes para poder tener los hermanos de pie. Nada más que fíjense que esto no es mandatorio como para decir que ellos no puedan participar. Si los niños, hermanos, los jovencitos, los adolescentes, conociendo de estos ejercicios, están dispuestos a, hermanos, también serviría como una formación espiritual para ellos. Yo me pregunto, fíjense, en la época de Jonás, cuando el profeta fue a predicar, hermanos, el rey ordenó ayunar a todo el pueblo, y no solamente a todo el pueblo, sino también incluso a los animales, no les dieron de comer. Hermanos, yo creo, y lo digo a título personal, porque no hay un pasaje que podamos utilizar para decir que a los niños sí o que a los niños no. Pero si hay, hermanos, un deseo del niño que comprende lo que representa, y hermanos, lo puede hacer, pues nada más hay que tener mucho cuidado con ellos en esa parte y pues hermanos, de alguna manera permitir que eso, hermanos, sea parte de su vida. La semana pasada estudiamos en la lección general, hermanos, el asunto de los niños. Y hermanos, el apóstol, perdón, el maestro de Galilea le dijo a los apóstoles, no les impidáis venir a mí. Y en el libro de Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su carrera para que cuando sea viejo no se aparte. Entonces, de las circunstancias depende su situación y ustedes como padres creo que pueden considerar esto como viable dependiendo de las situaciones de cada uno de sus hijos, pero si hay una oportunidad y ustedes consideran que es viable, hermanos, no se lo impidan. Si el corazón lo quiere hacer, hermanos, no se lo impidan. Jesucristo dijo, no sabéis que en los asuntos de mi padre me conviene estar. Entonces, son detalles. Bueno, otra pregunta, hermano, que tengo varias. Sí, Porque hermano. las he vivido, hermano, por eso. Cuando una alma nueva inicia el conocer la palabra de Dios, y me tocó con una amiga que quiso ayunar inmediatamente, casi, pero pues no está acostumbrada o hacía esos ayunos que comúnmente lo hacen los demás de ciertas horas, y al final me confesó, me dijo, ¿qué crees, Ale? Bueno, Dios lo sabe, ¿verdad? Y yo te lo comento, que no terminé el ayuno, como debería ser, porque está aprendiendo, ¿no? Pero Claro. tuvo necesidad. Entonces, pues yo creo que en mi pensamiento yo sí le dije, ¿no? En mis palabras, que Dios sabía el propósito en su corazón y que solamente Él podría validar este ayuno, porque se sintió mal al final y dijo, no, es que Dios no se va a agradar porque no terminé mi ayuno. Entonces, unas palabras de consuelo para algunos casos así, Sí, ¿cuál hermana, podría ser? mire, y una de las cosas que tenemos que hacer
con quienes llegan por principio de cuentas, hermanos, en ejercicios de esta naturaleza, antes de llevarlos a la práctica, tenemos que explicarles. Y obviamente que deben de considerar lo que esto representa. Porque le vuelvo a repetir, quizá para una persona nueva se convierta en un acto meramente de corporal, que tiene que ver, hermanos, con la ausencia de alimento. Pero, y para esa situación va a ser muy difícil que se pueda cumplir en esos principios. Cuando nosotros ejercitamos espiritualmente nuestro ser, hermanos, el ayuno se convierte en una práctica que no representa gran problema porque aprendemos que tenemos que someter a nuestra carne a través de los ejercicios espirituales. Yo creo que a una persona nueva, primero hay que enseñarle y después, pues hermanos, por llevarlo a este tipo de prácticas que sí son para alguien que tiene un poco más de ejercitados los sentidos de lo espiritual. Y bueno, pues si no pudo, hermanos, tampoco hay que condenarlo, ¿no? Siendo una persona nueva, yo creo que hay que alentarle para, pues, que siga adelante, para que no se sienta mal y pues obviamente, hermanos, de decirle pues que el Señor pues también considera que es una buena intención, pero que tiene que encontrar con el paso del tiempo un ejercicio pleno y completo, ¿no? Sí, hermano, gracias. Otra pregunta, hermano. Una ocasión se estuvo ayunando aquí en el estado de Puebla, en pandemia, mucho en pandemia. Se hizo ayuno y pues en 2 casos especiales de mis hermanas, pues no, digamos, no fue favorable la situación porque se ayunó, se empezó a ayunar masivamente y fallecieron las hermanas. Y no habíamos terminado el horario, digamos, de las 24 horas, hermano. Entonces, ¿qué hacer? ¿Terminar el ayuno aunque la situación no fue favorable? ¿O, o ya bueno, nos dieron la noticia y de ahí terminamos? ¿Cuál sería lo correcto, hermano? Mira, hermanos, recuerdo, viene a mi mente el caso de David cuando aquel hijo que nace, David se sienta en saco y en ceniza en la búsqueda del favor divino. Hermanos, y al final Dios no se lo concede. Cuando el niño muere, David, hermanos, pide que le den el alimento. Dice, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo si estaba, qué no se supone que estaba ayunando? Pero pues dice él, ya no es necesario. Sin embargo, el contexto de este ayuno, en el caso de David, tiene que ver, hermanos, con un pecado cometido por él. O sea, es una situación que, hermanos, encierra otra circunstancia. Si nosotros le ofrecemos a Dios algo, independientemente de la respuesta, dice el rey Salomón, no prometas lo que no vas a cumplir. ¿Sí? El Señor es muy claro, paga lo que prometas. Si nosotros prometimos el ayuno, hay que cumplirlo, hermanos. La respuesta es otra cosa. En la respuesta que el Señor pueda dar puede ser favorable y quizá, hermanos, en el momento se pueda dar la respuesta, pero a veces Dios es longánime. El único detalle es que dice la Escritura que nuestras palabras nos justifican o nos condenan. Y lo que hemos propuesto al Señor hay que cumplirlo, hermanos, y hay que cerrarlo, ¿no? Independientemente de la respuesta. Pongo el caso de David y lo aclaro porque en el caso de David está, hermanos, su acción derivada de una acción precedente que, hermanos, tuvo que ver con un pecado. Pero en el caso de una enfermedad, hermanos, pues el Señor, le ofrecimos al Señor, hay que cumplirlo, independientemente si el Señor nos responde o no. Y miren, déjenme decirles una cosa, y es algo que yo he comentado en los velorios, porque muchas de las veces a Dios le pedimos que el hermano el hermano sane o la hermana sane, que el hermano mejore. Yo me pregunto si cuando el Señor le retira el hálito de vida,
no es favorable la respuesta del Señor. El profeta Isaías en el capítulo 57 dice, hermanos, que Dios quita al justo de la aflicción. Y entonces, aunque represente, hermanos, la respuesta una situación de muerte, la respuesta es favorable, hermanos. Aunque hablar de la muerte, pues es un poquito complicado, ¿no? Pero pues ahí el Señor está respondiendo. Y si está respondiendo, pues hermanos, cumplamos con lo que pedimos. Muchas gracias, mi hermano ministro.